Estaba yo el otro día buscando información sobre China para hacer un vídeo al respecto de esa desaceleración de China o de crisis inmobiliaria, como muchos hablan, sin atenerse a los datos o no mucho, cuando me encontré pues con un youtuber influencer, no sé cómo decirlo, una persona que es emprendedora, que lleva como 15 años creo viviendo en China, que se llama Adrián Ruiz, que tiene vídeos bastante interesantes, aunque él tiene una posición liberal, que dista mucho de mis planteamientos, pero la verdad es que reconozco que mantiene un cierto rigor, tiene un cierto relato coherente, es bastante prudente y a mí ese tipo de concepciones, ese tipo de planteamientos, ese tipo de comportamientos analíticos me gustan, a pesar de que en ocasiones pues no piense lo mismo que yo o tenga incluso opiniones totalmente contradictorias, ¿no? Entonces yo quiero hacer este vídeo para responder uno de sus vídeos porque yo no soy ningún experto en China. ¿Vale? Eso que vaya por delante. Soy experto en política fiscal y política monetaria y en general macroeconomía, pero no soy experto en la economía china. Sin embargo, Adrián Ruiz comete el típico error de caer en un mito. Es un bulo, ¿vale? Pero es más un mito económico que todo el mundo lleva tiempo difundiendo y que apenas se le ha puesto coto. Entonces, me interesa ponerle coto a eso. Creo que si este vídeo llega a Adrián Ruiz, él lo va a agradecer al menos porque va a haber una opinión diferente a la que él tiene, quizás le va a cambiar de opinión o quizás no, pero al menos le hará pensar. De hecho, vi en un vídeo que él se ofrecía a debatir con cualquiera, con quien quisiera, de la deuda pública de China. Y eso, o la deuda pública de Estados Unidos con respecto a China, mejor dicho. Y eso es lo que yo me ofrezco a hacer. Lo voy a hacer en este vídeo para desmontar un mito económico en el que cae. También hay varias incorrecciones en las que él cae que me interesa meterle en mano, ¿no? Hincarle el diente. Y eso es lo que voy a hacer aquí. Como digo, en este caso, no con la idea de desmontar, no sé, un análisis del que yo me pueda reír. No, me parece un análisis serio, riguroso, muy legítimo y respetable. Pero me parece que comete un error flagrante y eso es lo que voy a argumentar. Y ese error no es por maldad ni por incompetencia, es simplemente porque es un mito económico muy extendido, que es, ya lo digo aquí, que China financia la seguridad social o otras políticas sociales de Estados Unidos al comprarle su deuda pública, ¿vale? Esto es mucho de decir y es absolutamente falso, por lo que voy a argumentar a continuación. Pero es un mito bastante extendido, no sé en qué mundo, pero en el mundo de la economía me lo he encontrado muchas veces, ¿no? Como que Estados Unidos está a merced de China, porque China tiene mucha deuda pública estadounidense, y en el momento que quiera China retira sus inversiones y entonces cae Estados Unidos. Eso no es así, ni muchísimo menos, ¿eh? No es así y es lo que voy a tratar de argumentar, pues analizando este vídeo. A ver, el vídeo es este que habla de qué hace China con su superávit comercial. Es interesante, yo he aprendido cosas sobre los fondos soberanos de China, pero hay una parte, que es en la que voy a hacer referencia, en la que se cometen estos errores a los que hago referencia y me interesa desmontarlo. Así que vamos a escucharlo y lo voy a ir comentando poco a poco. Voy a ponerle algo de velocidad, creo que a él le pasa un poco como a mí, que habla lento, entonces para aprovechar el tiempo sin más no es intención de desacreditar, ni caricaturizar, ni mucho menos, ¿eh? Mundo mucho más bajo que Estados Unidos. Curioso cómo nos lo han contado todo al revés, ¿verdad? Lo que ha hecho el gobierno chino ha sido comprar deuda estadounidense, acumular divisas extranjeras, principalmente dólares, es decir, más deuda estadounidense, en este caso monetizada. Recordemos, el dinero es deuda. Al emitir billetes, el Banco Central lo que hace es emitir deuda, y China es el mayor tenedor de dólares con muchísima diferencia. Pero además de invertir en bonos del Tesoro estadounidense o en deuda de la Reserva Federal, ha invertido en empresas estadounidenses y de otros lugares, en bienes raíces, en todo lo que puede tener altos rendimientos en el futuro. En lugar de gastar y satisfacer sus necesidades presentes, que las tiene y muchas, se aguanta, se contiene y piensa a largo plazo. Recordemos, lo que conocemos como ahorro no es más que la restricción, la autorrestricción del consumo presente. Una habilidad relativamente escasa en la historia del ser humano. Claro que había dinero en China para gastar en políticas sociales y comprarse la adoración de la plebe. El Estado chino ha sido con muchísima diferencia el Estado más rentable del planeta durante el siglo XXI, pero tenía otros planes. Y esos planes eran restringir su consumo, ahorrar, invertir y guardarse diferentes bazas para cuando vengan maldadas. A ver, ese análisis es correcto, totalmente, ¿eh? De hecho, no es la clave de bóveda que yo quiero criticar, pero sí que le voy a poner matices a esto. Luego ya iremos con el tema más de mito económico que me interesa desmontar.
Aquí él parece que lo está vendiendo y además he visto algunos vídeos suyos y lo hace directamente, vender el comportamiento de los chinos, que son muy ahorradores, como algo positivo. Y muchas veces dice que al Estado chino, al gobierno chino, le ha tocado la lotería por tener a chinos que ahorran mucho. Y eso es un error. O sea, eso no es así. Es al contrario, ¿vale? Yo sé que en la teoría económica convencional se hace mucha... se pone muy bien el ahorro, como que es el origen de todo. Se ahorra y luego eso ya se puede invertir y tal. Eso a nivel individual puede ser así, pero a nivel macroeconómico no es así, es al contrario. En realidad, precisamente por lo que él mismo estaba hablando, como el dinero es deuda, necesitamos primero que, para que alguien tenga ahorros, necesitamos que haya creado su deuda, ¿vale? No me quiero meter en esto, pero el que suele crear la deuda en un primer momento y en un primer, sí, de forma original, son los estados. Los estados necesitan crear el dinero para que luego la gente pueda ahorrar. Si no es así, no puede pues haber actividad económica directamente. Pero más allá de eso es que si la gente luego con ese dinero que recibe no lo utiliza para consumir, vuelve a ocurrir lo mismo y es que la actividad económica se enfría, ¿no? Entonces el ahorro es algo que penaliza el crecimiento económico. A nivel macroeconómico, no a nivel individual, no a nivel de empresa, no a nivel de una familia. A nivel macroeconómico, al Estado, a cualquier economía le viene bien que haya consumo, ¿vale? Porque es algo que dinamiza la actividad económica. En cuanto a lo último que estaba comentando, ¿no? Que recuerdo que es esto de, el Estado chino lo que está haciendo es ingresar dinero y en vez de utilizarlo, ¿no? A través sobre todo de las exportaciones, que obtienen mucha recaudación, sobre todo dólares, en vez de utilizarlo para mejorar el estado social de China, que es verdad que es bastante mejorable, muy muy mejorable, porque está muy dimensionado, ¿vale? Para la gran economía encima que China, y que además se dicen comunistas, pero el estado social deja mucho que desear. En vez de hacer eso, lo ha dedicado a invertir fuera y en operaciones de medio y largo plazo. Y eso que él interpreta como un éxito es un error absoluto. ¿Por qué? Porque el dinero en verdad es algo que se crea a libre voluntad, en cualquier momento, es deuda, como él mismo ha explicado. Entonces, no necesitamos crear ahora dinero, invertir para obtener dinero y tenerlo en el futuro, no. Ya en el futuro, si necesitamos dinero, ya nos preocuparemos de obtenerlo. Ahora lo que nos interesa es lograr que la economía le vaya bien y que a la gente le vaya bien, y eso se hace utilizando el dinero que estás ingresando. Quien me conozca en este canal sabe que yo me meto mucho con la hucha de las pensiones y con todo lo que tiene que ver con ahorro, porque es quitarle dinero a la gente para tenerlo ahí parado, sin que sirva para nada, para revalorizarlo para el futuro. Pero eso es una chorrada, porque el dinero son anotaciones electrónicas en cuentas bancarias, es deuda que puedes crear en cualquier momento, sobre todo en los estados soberanos como el de China, por ejemplo. Entonces, esto que él vende como algo positivo, de que China está pensando en el medio y largo plazo, es un error, porque debería preocuparse por el corto plazo. El medio y largo plazo ya tendrá dinero, ya lo obtendrá de algún sitio. Ahora mismo todo ese dinero que empiece a invertir en otro sitio, salvo que sea por cuestiones geopolíticas, que obviamente también hay mucho de eso, cuando invierte en sudeste asiático, en África, en Latinoamérica, en términos económicos, para su propio país es un error. Y precisamente queda claro cuando el estado social de China no crece tanto por culpa de eso. Pero vamos a seguir, como he dicho, esto es un matiz, que es algo que yo siempre saco, pero el problema grave viene a continuación. Que diferente a cómo se gestionan nuestros países, ¿verdad? Pero ahora fijaos en la paradoja que se da, que a los seguidores más antiguos de este canal ya les sonará. El gobierno chino, autorrestringiendo ese consumo, se ha dedicado a financiar a otros gobiernos, principalmente el gobierno estadounidense. Falso. Esto entiendo que ya lo tenemos claro. Si acumulamos dólares y los metemos en un cajón, estamos ayudando a que Estados Unidos emita dólares, compre todo tipo de productos y servicios con esos dólares sin generar inflación, ya que nosotros estamos cooperando sacando esos dólares de circulación. ¿Veis? Esta es la típica cantinela monetarista de la inflación depende de la cantidad de dinero que haya en circulación, y no es así. Yo en mi canal estoy muy aburrido de... tenemos un RID de Pandemia Digital, este canal que compite los lunes con nosotros, y Julián nos destroza y nos deja aquí a poquísima gente, así que bienvenidos. Estamos justamente ahora contestando un vídeo sobre China de Adrián Ruiz, que no sé si lo conocéis. Entonces, bienvenidos todos aquí. Como digo, Adrián Ruiz a mí me parece un analista serio y riguroso, pero ha cometido un error. Es un típico mito económico, que es el de decir que China financia a Estados Unidos, y esto es lo que estamos analizando ahora para desmontarlo. Entonces continúo, cualquier pregunta que queráis hacer pues la dejáis por ahí, luego le intento meter mano y abordar, pero ahora mismo voy a seguir con el hilo, ¿no?
que de hecho yo ya lo he perdido un poco debido a este raid, que como digo, os agradezco en cualquier caso a mis colegas de Pandemia Digital. A ver, recapitulo. Decía que el Estados Unidos, pues evidentemente vende deuda pública, ¿vale? Y China le compra esa deuda pública. Así, se supone que China lo que está haciendo es financiar a los países, como en este caso como Estados Unidos. Pero vaya, antes de eso estaba analizando que la inflación, como la entiende Adrián Ruiz, es que como está quitando dólares de circulación, así no se genera inflación en Estados Unidos. A ver, hay algo de verdad ahí, pero no es la típica cantinela monetarista de cuanto menos dinero en circulación haya, mejor para la inflación. No es así, es simplemente que como China está demandando dólares, está fortaleciendo su tipo de cambio, está apreciando esa moneda, ¿vale? Es una argumentación diferente a la monetarista. Es que como China está demandando muchos dólares porque los quiere, a ver, el orden cronológico es el siguiente, ¿eh? China vende muchos productos fuera, la gente se los compra con dólares porque es la unidad utilizada a nivel internacional, y entonces los empresarios chinos dicen, bueno, yo estos dólares, algunos me los quedo, otros los voy a cambiar por mi moneda local, que es la que me sirve para comprar todo y para pagar impuestos y para lo que sea. Entonces, cuando cambia su moneda, lo que ocurre es que va al Banco Central y dice, oye, dame yuanes y te los cambio por estos dólares. Así que el Banco Central de China acaba con muchos dólares, porque China vende mucho fuera, exporta mucho, y luego los empresarios no necesitan todos esos dólares y los cambian al Banco Central. El Banco Central China, con todos esos dólares, ¿qué hace? Lo puede dejar aparcado, pero tiene más lógica que le dé rendimiento. Por supuesto, lo que también podría hacer, como he comentado, es invertirlos en el estado social de China o en actividad económica propia. Pero bueno, lo que hace es invertirlos para que le dé rendimiento. Entonces los coloca en deuda pública estadounidense, entre otras muchas, ¿no? Eso lo que hace es apreciar el dólar, porque estás pidiendo dólares, estoy utilizando dólares para comprar los bonos públicos, y eso lo aprecia. Y eso le viene bien a Estados Unidos, porque puede seguir creando dólares, gastando con esos dólares en el planeta, para su comercio y lo que sea, y para sus guerras imperialistas, dicho sea de paso, y no se me va a depreciar el dólar, porque al final se utiliza a nivel internacional, la gente encima la utiliza para comprar deuda pública. Ese es lo que se conoce como el privilegio exorbitante de Estados Unidos, que quizás tiene también un poco, pues podríamos decir que Australia, que la libra del Reino Unido, el euro, quizás el yen de Japón, quizás el yuan en los últimos tiempos, pero bueno, la idea que quiero aquí comentar es que tiene la mentalidad monetarista, y a continuación lo vamos a ver de una forma más clara. Y al comprar bonos de deuda estadounidense, pues más de lo mismo. El gobierno estadounidense tiene unas cuentas lamentables que solo puede solucionar emitiendo más deuda que nadie, y China coopera comprando esa deuda. No, eso no es así. Eso no es así, insisto. Yo sé que es algo lógico, algo que todo el mundo tiende a pensar, que si China está comprando deuda pública y Estados Unidos se está endeudando, eso quiere decir que Estados Unidos necesitaba el dinero, pero cuidado, porque ¿con qué unidad monetaria? Y este es el argumento central, que espero que me sigáis y espero que le llegue a Adrián Díaz. O Ruiz, es que no me acuerdo del nombre, Adrián Díaz está ahí, perdón, si he dicho antes Adrián Ruiz. Entonces, sí, como digo, ¿con qué dinero los inversores chinos o el Banco Central de China directamente compra los bonos públicos estadounidenses? ¿Con qué unidad monetaria? ¿Con yuanes? No. La deuda pública de Estados Unidos se vende en dólares, ¿vale? Y estaba yo explicando que el Banco Central de China tiene dólares gracias al comercio del que he hablado, y los utiliza para comprar bonos públicos de Estados Unidos. ¿Necesita Estados Unidos dólares para financiar su política fiscal o su política social? Obviamente no. ¿Por qué va a necesitar dólares si él mismo los puede crear? La Reserva Federal de Estados Unidos crea dólares. ¿Por qué entonces dicen que necesita que China le compre los bonos públicos que están en dólares, que se venden en dólares? Eso no es así. La deuda pública que se emite en dólares de Estados Unidos no la necesita para financiar su gasto público. Estados Unidos tiene su moneda propia y puede tener todo el gasto público que quiera. Puede tener todo el que quiera, no quiere decir que sea deseable, ¿vale? Pero puede tener todo el que quiera. Esto es algo absolutamente irrefutable. ¿Por qué entonces se emiten bonos públicos? Es una operación de política monetaria para controlar los tipos de interés. No me quiero meter mucho en esto, pero para que se vea claro, no sería necesario
que Estados Unidos emitiera deuda pública. De hecho, es una reminiscencia que viene del año anterior a 1971. Cuando todavía había patrón oro y todavía los estados sí necesitaban endeudarse en otras monedas porque no podían crear todo el dinero que quisieran. Pero desde agosto de 1971 todas las economías del planeta pueden crear su dinero sin ningún tipo de límite, ¿no? Es dinero fiat, como se conoce, ¿no? Entonces, China no financia a Estados Unidos. Es verdad, y esto tiene que ver con la inflación, pero no con la financiación, que si China, por algún casual, dijera, ve, ya no me interesa comprar deuda pública, ¿qué ocurriría? Pues que la deuda pública sería menos valorada, el dólar también, pero cuidado, porque China tendría dólares que dice, ya los retiro de aquí, ¿y luego qué hace con los dólares? Los dólares no desaparecen, los dólares los tendría que utilizar para algo. Entonces, al utilizarlos para algo, volvería a invertir en activos financieros en dólares o compraría algo con dólares, con lo cual le estaría también dando utilidad a los dólares y apreciándolos, ¿vale? Entonces, mientras China venda productos y los siga recibiendo los ingresos en dólares, esa moneda va a ser valorada y va a tener pues su posición hegemónica a nivel internacional, y a Estados Unidos le va a dar igual que pueda gastar mucho a lo largo del planeta, porque no va a tener presiones inflacionistas por ese lado, porque no se le va a depreciar la moneda, ¿vale? Pero eso es una cosa con relación a la inflación. Con relación a la financiación de su política social, ahí ya es que no tiene nada que ver que China compre la deuda pública. Si no se la compra no pasa nada, porque China compra deuda pública estadounidense con dólares que los crea Estados Unidos a libre voluntad. Lo que estoy diciendo es absolutamente irrefutable. Como digo, si os chirría, pensadlo una vez más. Pasa lo mismo con el Reino Unido. El Reino Unido vende bonos públicos en libras. Si se lo compra alguien con libras, ¿de dónde salieron primero esas libras? Las creó primero el Banco Central del Reino Unido. No pueden haber salido de otro lado. Lo mismo con el Banco Central chino, que compra deuda pública estadounidense con dólares que en su día nacieron de la Reserva Federal de Estados Unidos. Es decir, Estados Unidos no necesita los dólares de China. Pero seguimos que todavía queda lo peor, o lo más, como digo, lo más doloroso en términos de mito económico. Esto es de primero de geopolítica, espero que esto ya lo tuviéramos claro antes de llegar hasta aquí. La paradoja viene ahora. El gobierno de Estados Unidos gasta más que nadie en su sanidad. Sí, si todavía pensáis que el gobierno estadounidense no gasta en sanidad, seguís con ideas del pasado, que sin neoliberales y no sé qué más. No, el gobierno estadounidense gasta más por persona que el gobierno chino, por supuesto, pero es que gasta más que el gobierno español, 5 veces más. Otro tema es que la sanidad estadounidense, o al menos la gestión de esta sanidad, sea un completo desastre, pero donde quiero ir es que si queremos... A ver, pero no es así del todo, ¿vale? Estados Unidos no gasta 5 veces más en sanidad. Es verdad que gasta mucho dinero público en sanidad, pero porque externaliza los servicios a través de empresas privadas sanitarias, que lo que hacen es que hay un oligopolio tremendo que dice, bueno, es ineficiente. No es que sea ineficiente porque sí, es porque hay un oligopolio en las empresas sanitarias que elevan los precios a muerte, a muerte. Entonces, el Estado de Estados Unidos el Tesoro gasta mucho dinero en sanidad, pero porque compra productos y servicios absolutamente inflados a las empresas privadas sanitarias, ¿no? Entonces gasta mucho, pero eso no quiere decir que sea efectivo ni eficiente, pues básicamente por lo que estoy diciendo, es mucho dinero que se acaban embolsando las empresas y el sector farmacéutico y sanitario de Estados Unidos, el privado, ¿vale? Entonces cuidado con ese gasto público en sanidad, hay siempre que bajar al detalle. Por ejemplo, en España, que tenemos una sanidad muy buena, o al menos la teníamos antes de los recortes a nivel internacional, gasta muy poco. ¿Pero por qué en parte gasta muy poco? Porque se paga poco a los profesionales sanitarios, ¿vale? En comparación con otros países, ¿eh? Yo sé que en comparación con otras profesionales a lo mejor está bien pagado, sobre todo teniendo las guardias y tal, pero en comparación con otros países pagamos poco a nuestros médicos y médicas. Entonces eso es un problema. Claro, porque te baja mucho el gasto público, tus profesionales sanitarios viven peor y parece que tienes una economía, un sector sanitario muy barato, ¿no? Y que es muy eficiente y tal, pero sobre todo es que tiene unos salarios bajos, ¿no? Pero venga, vamos a terminar con la última parte. Vamos a profundizar, podemos encontrar una coincidencia temporal casi perfecta entre la creación del Obamacare, el Medicare y el Medicaid, y el inicio de la acumulación masiva de deuda y dólares por parte de China. Es decir, las políticas socialdemócratas estadounidenses no se hubieran podido financiar sin la estimable ayuda del gobierno chino. Pero... Madre mía el salto que ha dado ahí, ¿eh? O sea, se ha redoblado la apuesta, increíble. Eso que ha dicho es una locura. Es una locura por lo que he argumentado y por lo que voy a argumentar a continuación. Pero bueno, se ha lanzado ahí a la piscina
Vamos a ver cómo lo aterriza. Pero lo que me parece más rompedor, y me sorprende que nadie se haya hecho eco de este análisis, es que, fijaos en lo perverso del asunto. El gobierno chino, con los impuestos que obtiene de sus ciudadanos, en realidad con su excedente comercial, pero es igual, el dinero es fungible, repito, con el dinero que obtiene de los impuestos, del trabajo de sus ciudadanos, en lugar de pagar un estado de bienestar chino, se ha dedicado durante una década y media a financiar al gobierno estadounidense, que sí quería, sin dinero, pagar un estado social para sus habitantes. ¿Ves? Todo eso es falso, todo eso es incorrecto, ¿vale? Para empezar, cuando se invierte en deuda pública, no está invirtiendo el Estado como tal. Invierte además el Banco Central, también inversores financieros chinos, privados, ¿vale? Y lo hacen con los dólares que sobran, por lo que he dicho, del comercio, ¿no? China ingresa muchos dólares, pero la gente dice, yo, ¿para qué quiero tantos dólares? Los cambio por yuanes, que es lo que necesito. Entonces, el Banco Central, sin impuestos, ya tiene muchos dólares que utiliza para comprar la deuda pública, ¿vale? Eso es lo primero, no son impuestos que salen de los chinos, que luego el Estado utiliza para comprar deuda pública. Es más, voy a lo siguiente, absolutamente irrefutable. ¿En qué unidad monetaria pagan los chinos sus impuestos? ¿En dólares? No. En dólares no. China recauda en yuanes. Así que todo lo que paguen los chinos en impuestos no puede ser utilizado para comprar deuda pública estadounidense porque se vende en dólares. Primero, con ese dinero tendría que conseguir el Estado dólares y luego comprar deuda pública estadounidense, ¿vale? Así que la clave no va por el pago de impuestos de los chinos. Y luego ya, pues mucho menos lo de que necesite la financiación Estados Unidos para financiar Medicare y Medicaid. Eso es una barbaridad que ha dicho, porque Estados Unidos no necesita los dólares de China porque Estados Unidos crea sus dólares. De hecho, los dólares que tiene China los creó en su día Estados Unidos, ¿vale? Yo sé que esto puede resultar contraintuitivo, incoherente, pero si lo pensáis con detenimiento, os vais a dar cuenta. Yo en su día, cuando escuché todo esto, por parte de la teoría monetaria moderna, también pensaba que era algo raro, algo que chirriaba mucho. Digo, no lo entiendo, pero a medida que me puse a leer y a investigar y a pensar, y sin ningún tipo de subjetividades ni de sesgo y tal, me di cuenta de que era así, de que no puede ser de otra forma, ¿no? Entonces, bueno, termino con lo esto. que es todavía más macabro. Los ciudadanos chinos que no tienen un estado social, que no tienen una sanidad gratuita, con sus impuestos, con su esfuerzo, con su sufrimiento, se han dedicado a financiar la sanidad pública de los ciudadanos estadounidenses que no están dispuestos a sufrir, a sacrificarse como los chinos, y prefieren pagarlo endeudándose. ¿Veis? Yo creo que queda clara cuál es su tesis y queda clara que es incorrecta, ¿vale? Por todo lo que yo estoy explicando. Para empezar, y recapitulo ya con esto y cierro, los chinos pagan impuestos en yuanes. Por lo tanto, los yuanes no pueden servir para comprar deuda pública estadounidense ni financiar las políticas públicas estadounidenses que se financian y se pagan con dólares. Los dólares los crea Estados Unidos a libre voluntad. Otra cuestión es que si el dólar no se devalúa es en parte porque China utiliza muchos dólares para comprar deuda pública y para inversiones y eso revaloriza el dólar, y como se utiliza a nivel internacional y para otras muchas transacciones, pues el dólar está siempre fuerte, ¿no? Por eso no sufre inflación ni devaluaciones. Pero, cuidado, que eso es una cosa, y otra cosa es decir que China utiliza los dólares para comprar deuda pública y que eso es lo que explica, como estaba argumentando aquí Adrián Díaz, que Estados Unidos pueda pagar sus políticas sociales. Eso no es así. Estados Unidos paga la sanidad con dólares, que los puede crear a libre voluntad, y paga cualquier otro tipo de política pública, incluida la armamentística, con dólares. No necesita a China para financiar su política pública. Le viene bien que China utilice sus dólares porque eso los revaloriza y así no sufre una depreciación de la moneda, pero no necesita a China para pagar su estado social. Hasta aquí el vídeo de hoy. Muchas gracias por estar ahí y si te ha resultado interesante, no dudes en comentar, darle like y compartir, que la teoría económica dominante no se combate sola.